Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos la bienvenida en esta hora, amén, a todos aquellos que se están conectando a este nuevo Amén. episodio de un Gloria a podcast, Jesús. de una voz que clama, un contenido que edifica, amén. Estamos sumamente gozosos, gloria al Señor, de estar un día más aquí, gloria a Dios, compartiendo de lo poco que sabemos, de lo poco que entendemos, amén, y queriendo y anhelando en Dios que usted que nos oye sea edificado en gran manera. El día de hoy tenemos un tema que considero, Eliel, muy importante, Así es. que considero, Wilner, muy interesante, Amén. que considero, Samuel, que es primordial para la vida del creyente. Y yo creo que el podcast o el día de hoy estaremos tocando puntos que, como decimos, pueden picar un poco, pueden arder un poco, pueden resonar un poco, pero que son necesarios porque considero que el día de hoy vamos a fluir en algo que muy pocas veces se toca o muy pocas veces hacemos énfasis. Así que si usted puede ahí en sus hogares, coja su Biblia, agarre papel y lápiz, que esta noche vamos a hablar de un tema muy importante. El tema del día de hoy es obrero aprobado, Mm. un autoanálisis. Y no solamente un autoanálisis para usted, sino para los que estamos aquí. Así es. Porque es necesario que cada uno de nosotros en nuestro caminar como creyentes nos hagamos un autoanálisis para ver, como dijo Jeremías, si estamos caminando en el verdadero camino. Rectificar si nos hemos apartado de la senda antigua y volver a esa senda antigua. Así que en esta noche no quiero tomar más tiempo, quiero que mis hermanos saluden ahí, amén, a sus esposas, amén, que saluden si alguien quieren Aleluya. enviarle saludos a alguien, amén. ¡Qué gloria! Dios les Amén. bendiga, hermanos. Es un placer para mí. Nuevamente otra vez en el programa. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Agradecemos mucho el tiempo que toman para estar con nosotros. Les pedimos siempre, por favor, que compartan y vamos para encima. Gloria a Jesús. Que Dios le bendiga en esta preciosa y hermosa tarde, pronta noche. Amén. Estamos contentos de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por su fidelidad de estar conectado. Ya sabe, denle like, comparta y a la expectativa de lo que el Señor estará hablando, que creemos que el Señor algo nos enseñará en este día. Amén. Amén. Le doy saludo a todos los que nos están viendo, a todos los hermanos que están compartiendo esta porción de la palabra de enseñanza, esperando que crezcan y aprendan igual que nosotros, porque aquí todos estamos aprendiendo. Amén. Yes. Amén. Y saludo a la familia, a mi esposa, a los de Ottawa, si nos están viendo, Dios los bendiga mucho. Y a las iglesias también, cuales los hemos anunciado de la voz que clama. Bienvenido y espero que aprenda bastante. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Y asimismo, amén, le pido a usted, mi amado hermano, que nos sintoniza, que pueda compartir esta transmisión. Envíeselo ahí a los grupos de familia, envíeselos a los grupos de sus amigos. Si hay grupos de caballeros, de damas, de Amén. Al jóvenes grupo de ahí, caballeros de Torre Fuerte. envíeselo, amén, para que la palabra pueda ser compartida. Y si ahí hay alguien atrevido que ponga ahí unas llamitas de fuego para que sepamos que están con nosotros, amén, hágalo también. Recordándole también, gloria al Señor, que puede enviar su pregunta a través del chat, amén. Puede enviar su pregunta, Amén. nosotros lo vamos a estar leyendo, o usted puede enviar un comentario que realmente siempre vamos a sentir bonito su apoyo, amén. Así Amén. que sin más preámbulos, vamos a entrar al desglose, a la palabra de Dios hoy. Gloria a Así Jesús. que abra sus escrituras si está ahí en su casa con su Biblia, allá en el libro de Segunda de Timoteo 2:14 en adelante. Segunda de Timoteo 2:14 en adelante, para llegar al 15. La palabra de Dios se lee así como está escrita. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora quiero entrar en este versículo y que usted pueda prestar atención a esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que en este día, gloria a Dios, nos llamó la atención, gloria al Señor, compartir este texto, esta palabra, ya que entendemos que en días como hoy es importante, amados hermanos, que aquellos que están al frente de un pueblo, que enseñan a un pueblo, que están al frente, gloria al Señor, de una grey, tengan esto claro. Y es de procurar con diligencia estar presentado delante de Dios, aprobado. Pero mire algo, y quiero dar la introducción para que mis amados hermanos puedan luego continuar. Pablo escribe esta carta a Timoteo estando preso allá en Roma, gloria al Señor, sabiendo que pronto él moriría. Y se puede decir y se puede llegar a la conclusión que estas son las últimas enseñanzas de Pablo a Timoteo, recordándole acerca de la doctrina que él le ha enseñado a él, a Timoteo. Pero mire esto, la palabra procura viene del griego espudazón, que significa, implica esfuerzo, urgencia y dedicación. No es algo casual o improvisado. Luego encontramos la otra palabra, aprobado, dokimos. Esta palabra significa que algo es probado, algo es examinado y que ha pasado la prueba. Así como el metal, gloria al Señor, que ha sido purificado y ha sido confirmado que es auténtico. Así como el oro, cuando es pasado por altos grados de fuego, gloria al Señor, una temperatura alta, y llega a resplandecer, dando la muestra que es puro. Luego habla de un obrero que no tiene de qué avergonzarse, y aquí hablamos de lo que es la dignidad y el honor literalmente, o sea, de estar bien delante de Dios. Y esto puede considerarse, gloria al Señor, como en el gloria al Señor, en el trabajo de aquellos que cortan madera. Los que cortan madera, gloria al Señor, tienen que cortar rectamente para que el corte les salga perfecto y exacto. De esa misma manera, gloria al Señor, habla la Biblia cuando dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, que tenga una rectitud en cuanto a lo que habla, que sea casi infalible, como el artesano que corta la piedra. Habla de una integridad en cuanto a la enseñanza, como Jesús lo dijo, gloria al Señor. Que la palabra que nosotros prediquemos no esté leudada. Lo vuelvo a repetir, que la palabra que nosotros prediquemos no esté leudada, o sea, que no le añadamos por propia conveniencia. Así que en el día de hoy entramos al tema. Gloria a Jesús. Yo Amén. quisiera introducir de esta forma porque cuando vemos la carta de Timoteo, la vemos que fue el apóstol Pablo que le escribe prácticamente a su hijo en la fe, porque Pablo había adoptado en esta forma a Timoteo como su hijo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en tanto en la primera carta como en la segunda carta, le escribe como un padre aconsejando a su hijo, ya que él sabía que en el ministerio que se encontraba Timoteo y que iba a ejercer o estaba ejerciendo, necesitaba consejo, necesitaba dirección. Gloria a Jesús, y eso es lo que me llama la atención, porque cuando agarramos aquella palabra que dice procura, el apóstol Pablo en pocas palabras está diciéndole a Timoteo, Timoteo, esfuérzate. El apóstol Pablo está diciendo, Timoteo, para un ministerio es necesario esforzarse. Para hacer las cosas bien es necesario esforzarse. Para poder caminar y hacer las cosas agradables a Dios hay que esforzarse. Amén. Y lo introduzco de esta manera. ¿Por qué? Porque hoy en día ese es el llamado del Señor a la iglesia, al ministro, al pastor, al siervo, al que ministra. El llamado a esforzarse. Porque solo el esforzado procura agradar, solo el esforzado procura con diligencia, solo el esforzado, gloria a Jesús, no sigue la corriente de los demás, solo el esforzado sabe hacer una distinción, solo el esforzado sabe guardar su corazón. Por eso es que cuando el Señor le habla a Josué, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, está diciendo, solamente el esforzado puede tomar. Y es más, me llama mucho la atención y meditaba mucho en esto, para darle la parte a otro de mis hermanos, y quiero introducirlo así porque me llama la atención cuando el Señor habla con Josué y
y le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira, nadie te puede hacer frente. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero cuando el Señor le dice a Josué, Josué, para que tú vivas la palabra y la guardes y la meditas, le dice, Josué, sé muy valiente y muy esforzado. El Señor añade la palabra muy. Porque para poder guardar la palabra y para mantener la rectitud de la palabra hay que ser muy esforzado. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día en la actualidad estamos viviendo momentos de violencia donde la palabra no está corrompida, pero los que la están usando están corrompidos. Amén. Entonces hoy en día solamente el muy esforzado, aquel que sabe esforzarse en Dios, la va a mantener bien. Por eso me llama la atención. Yo creo que es el llamado para nosotros los que estamos aquí, todos aquellos que ministran, de esforzarnos. Amén. De esforzarnos. Ese sería mi primera. Amén. Dale, No, dale. yo me gozo del tema y del libro en el que estamos hablando, porque el sábado estamos predicando justamente de eso. Y decía también que justamente como Adonai dijo, Pablo, estando en la cárcel allá en Roma, le está diciendo a alguien que está allá afuera, Pablo de plano torturado, y que le han pegado, cuántas cosas no le han de haber hecho, y aún así le está diciendo en segunda de Timoteo, le dice, aviva el don que hay en ti. Él está encarcelado, él está ya amarrado, pero como él dice después, pero la palabra sigue libre a ti de predicarla. Y cuando venimos ya a tocar en el versículo 14, cuando le habla a Timoteo y le dice, predica la verdad, Gloria a Dios. predica la palabra. Y muchas veces, ¿saben por qué? Porque muchas veces uno predica y hay mucha emoción. Hay mucho que uno quiere predicar y que todo el mundo esté contento con uno, que toda la gente nos ame. Y uno predica cosas bonitas. Pero la palabra en sí, hay palabras que toca, hay palabras que hay que exhortar, hay cosas que hay que cambiar al día a día. Por eso el tema de ser un obrero aprobado viene con eso. Viene no solo de estar bonito delante de la gente, sino que muchas veces pasan situaciones donde uno, aunque le duela a la gente, hay que decir la verdad. Amén. ¿Me entiende? Y eso es lo que yo siento, que es un obrero aprobado, sobre todo que traiga frutos, Poderoso. que Dios le dé frutos y que con eso y además que haya un respaldo de Dios. Yo he visto exhortaciones muy fuertes de parte de hombres de Dios y el pueblo, Dios se ha manifestado de una manera tan linda que aún así aceptan la exhortación, aunque fue dura. Y yo creo que eso, para mí, como introducción, es lo más bonito, de que tú, que sea buena la palabra o que sea exhortada o que sea dura, tú la des sin miedo a lo que te digan, a lo que pase después, que te apedreen, porque a cuántos predicadores no han apedreado después, ¿me entendés? Por ir directo al punto, arrepiéntate de tu pecado, que esto está mal. Y eso para mí es un obrero de Dios. Amén. Amén. Yo me gustaría agarrar mi introducción va a ser un poco de lo de Wilner y de Samuel. Este domingo que pasó justamente ayer en Torrefuerte, tuvimos un hermano que estuvo predicando y él hacía una referencia que me hace pensar mucho en lo que vos dijiste, Wilner. Vos decís que solo los esforzados se mantienen en los tiempos que estamos. La palabra no está corrompida, sino los que la predican. Y él hacía un comentario que me gustó mucho a mí que decía, eh, al final muchos se dejan ir por emociones. Al final algunos se basan tal vez en lo que está pasando en el ambiente. Pero entonces me ponía a pensar yo y decía, tenemos que como siervos aprobados, esforzarnos primeramente por hacer las cosas bien que le agradan a Dios y segundo, tratar de mantenernos siempre rectos para estar siempre en aprobación. Amén. Es que mira, cuando hablamos de obrero, cuando hablamos de un ministro, cuando hablamos de alguien que milita, estamos hablando de gente forzada. Un obrero, un militante no puede ser alguien que no sea alguien esforzado. Cuando vemos en el mismo libro, capítulo 2 de Timoteo, analizamos algo que desde los primeros versículos el apóstol Pablo habla con Timoteo y le habla de aquel atleta, le habla de aquel soldado. Le está hablándole de alguien que es forzado, alguien que aunque pase penalidad, aunque pase por acontecimientos no agradables, momentos adversos, gloria a Jesús, sea alguien que se esfuerce para mantenerse firme
y no dejar y no cambiar aquella palabra que, que, que viene a ser la verdad, la cual la palabra del Señor. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, procura presentarte a Dios, está diciéndole, esfuérzate para que tú delante de Dios te veas de esta forma. Mira, es impresionante. Pablo le está diciendo, procura, esfuérzate para que todo lo que hacemos, mis amados, y aquellos que ministran están escuchando, van a escuchar, todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, lo hacemos delante de la presencia del Señor. Gloria a Claro. Dios. Hay que entender eso. Todo lo que hacemos, lo hacemos todo delante de la presencia de Dios. Sea el que predica, sea el que canta, sea el que toca un instrumento, sea el que alabe desde su silla, todo lo hacemos delante de la presencia de Dios. Ahora, hay que procurar que lo que estemos haciendo sea aprobado por Dios. Ok. Poderoso Dios. Fíjate que en el versículo empieza con obrero. Y muchos de los sobrenombres, o le podemos decir, de los calificativos que tiene el cristiano, es que se le conoce como un soldado, se le conoce como un obrero. Y vos decís, delante del Señor todo lo que hacemos Él lo sabe. Tenemos que procurar con diligencia. Yo tenía esto y lo que dice, los obreros, una de sus obligaciones, aparte de realizar su trabajo que se le manda, dice que todas sus herramientas tienen que estar limpias para poder realizar el trabajo bien. Entonces, vos hacías ese comentario, todo está delante de Dios. Nadie se salva de delante de Dios hacer lo que estemos haciendo para la obra del Señor, diligente y con preocupación. Amén. Me gusta cómo vamos desarrollando poco a poco el versículo, amén. Y ya que hablamos del obrero, yo quiero que entremos a lo que es la esencia del tema, Tremenda que materia. es aquel que es aprobado. Ujú. Porque la palabra dice, muchos son los Llamados. y pocos los escogidos. Y esa palabra me muestra a mí que hay muchos obreros, pero pocos son aprobados. Así que yo no sé, pero yo quiero que entremos ahí. Mira, por mí, dice la palabra también, que darán por su fruto los conoceréis. Y yo cuando hablo de fruto en el Espíritu, por el Espíritu Santo que vas a dar fruto de gozo, de paz, de benignidad, esa clase de fruto, pero también hablo de fruto en el Espíritu, como Come on. ejemplo, como Pablo con Timoteo. ¿Tú me entiendes? Timoteo era el hijo de Pablo en la fe, ¿me entiendes? Era un fruto que Dios le había dado y Pablo le estaba instruyendo a él. Gloria a Dios. Yo llamo eso un fruto. Dice la palabra de que por su fruto los conoceréis, ¿me entendés? Como dije de Dios, de gozo, de paz y todo eso. Entonces, Dios, mientras que tú te mantienes lo más y trates de hacer lo mejor posible y justamente procurar estar bien delante de Dios, yo creo que Dios te da fruto al 1000 por 1. ¿Tú me entiendes? Tú avanzas y a la final la gente a veces ya saben quién es quién. ¿Por qué? Porque una situación que sucede en el trabajo, te enojas, te agarras con todo. Lo que estaba hablando el hermano Marvin el martes pasado, Una locura. que dice, vienen en el trabajo, el cristiano viene, empieza a hablar de Jesús, pasa una situación, llega, le empieza a gritar a medio mundo. Mm. Y después les dice, no, pero Jesús te ama, te espero este fin de semana. ¿Qué fruto es ese? Mm. ¿Me entiendes? Las personas ya dicen, no, si este es el que pasa gritando, ¿para qué yo voy para la iglesia? Sí. No. Entonces, tú ves ahí tú ya sabes que ese obrero, o sea, no está en nada, mano. Sí, no Y estaba- más adelante, cuando tú le sigues leyendo los versículos, habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Y en una iglesia está la mies, está la cizaña y está la mies. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, mientras que tú estás avanzando en los caminos de Dios y trates por lo más posible, porque yo creo de que aquí nadie es perfecto, y trate lo más posible de estar bien delante de Dios, porque dice, procura estar bien delante de Dios. O sea, trata lo más posible que cada vez que tú te tires de rodillas, pide perdón, te humillas, reconoce que sos humano. Pero entre más tú vas a ir avanzando, Dios te va a ir dando frutos, donde va a venir gente, porque dice la palabra también, no te halagues tú con tu propia boca, que la misma gente diga quién tú eres. Ese es un respaldo de Dios, que los frutos hablen de quién tú eres, sin que tú hables. Porque ves, hay mucha gente, no, es que yo soy un ministro, yo hago aquí, yo hago allá, yo hago de todo. Sí, pero ¿dónde están los frutos? ¿Me entiendes? Cuando llega un momento de estrés, no reaccionan. ¿O quién habla por ti? ¿Me entiendes? Mira, esto me hace acordar lo que dice la escritura, que en ese tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu Ujú. nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, y el Señor le responderá, ¿quiénes son vosotros?
Yo me cuestionaba, cuando llegó este tema, me cuestionaba y decía, es que el siervo aprobado es aquel que usa el Señor. Es aquel que está fluyendo en milagros, es aquel que está fluyendo en los dones. Y me daba, y mientras estudiaba entendía algo, que el siervo aprobado, el fluir en el don, el fluir en el milagro no te da la aprobación. No. Wow, No. mira, escucha esto, no te da la aprobación, porque en ese texto estamos hablando de gente que fluía en los milagros, que fluía en la sanidad, que fluía en el don. Y el Señor le dijo, oh, no os conozco. Porque podemos ver muchos ejemplos en la Biblia y quiero omitir este espacio, pero esos ejemplos, más bien dicho, pero tocar este punto y decir que el obrero aprobado delante de Dios, la Biblia, el apóstol Pablo se lo dice, primeramente es aquel que traza bien la palabra Gloria a Dios. de Dios. Para iniciar, el obrero aprobado es aquel. Vamos al contexto histórico, ¿ok? Vamos al contexto histórico para entender lo que estaba aconteciendo, Adonai. En el contexto histórico, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se procure presentarse a Dios como obrero aprobado porque algo estaba aconteciendo. Habían dos figuras en ese tiempo, uno llamado Himeneo y otro llamado Fileto. ¿Qué pasó con ellos? Gente que estaban con ellos, pero no eran de ellos. ¿Por qué? Porque corrompieron la palabra y comenzaron a enseñar de que ya no había resurrección, que la resurrección ya se había efectuado. Vamos, ya estamos entrando. Estaban llevando a cabo la enseñanza no como era debido, no estaban trazando bien la palabra, no le estaban dándole un buen seguimiento, no estaban dando una buena explicación, porque estaban confundiendo a los oyentes de que ya no había resurrección, estaban matándole la esperanza a muchos. Entonces el apóstol Pablo le dice, hey, espérate ahí, no, Timoteo, tú sé diferente. En pocas palabras, ya me encendieron, en pocas palabras, en la actualidad estamos viviendo eso, gente que está trazando mal a la palabra y se cree que es siervo aprobado porque tienen multitudes que lo siguen. Fluye por ahí. No, eso no te da la aprobación. El que muchos te griten, eso no te da la aprobación. La aprobación te la da cuando tú a la luz de la palabra la estás trazándola bien. Te voy a agregar algo para que sigas todavía más. Hablamos de que para aprobado en los frutos. Ajá. Pero sabemos que en un árbol no todos los frutos son buenos. Quiere decir que no todos los obreros dan buenos frutos. Entonces, yo lo tomo así es de que quiere decir que un obrero siempre va a dar frutos, que sean buenos o sean malos. Eso se va a ver después. Porque vos decís, se creen aprobados porque lo siguen multitudes, pero muchas de esas multitudes a veces no están siguiendo la buena palabra. No, es que por eso cuando hablamos del obrero aprobado, el apóstol Pablo que dice a Timoteo, traza bien la palabra. Timoteo, mira lo que está pasando con Himeneo y Fileto. Están trazando la palabra. Mire, ay, Padre. Hoy en día se está viviendo cosas de que el evangelio de hoy en día está sufriendo mucha violencia. Vamos a hablar en la actualidad, está sufriendo mucha violencia porque hay gente de que quiere enseñar lo que ellos perciben de la palabra, lo que ellos pueden interpretar de ella y lo que les conviene a ellos. No te metas por ahí que se van a desconectar unos Porque es ahí el problema. Muchos lo están enseñando, muchos están trazando la palabra como no es debido, porque les conviene trazarla así, porque mueve masas. porque les va a llevar. Mira. Es que se Mira. acomodan con la palabra. Porque Mira. mueve masas. Pablo dice algo en Gálatas. Mira lo que dice Pablo, hablando en el contexto de que no existe otro evangelio y aquel que dijera que recibió un nuevo evangelio, Ténganlo por. anatema. Yes. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y dice, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No. Lo que está diciendo es, muchos se llevan en el amague de que les aplauden. Muchos se llevan en el amague de que los siguen. Muchos se llevan en el amague de que tienen views. Muchos se llevan en el amague de que muchos van a ver a sus predicaciones y asisten sus predicaciones. Pero realmente son aprobados delante de Dios. En pocas palabras, tú dejas de ser un obrero aprobado cuando te importa más la aceptación del hombre que de Dios. Ahí está. Ahí está, ya estuvo. Porque el verdadero ministro no busca agradar a los hombres.
no ajusta el mensaje a las expectativas del hombre. Ay, Padre. El verdadero ministro, gloria al Señor, su llamado y su éxito está definido ¿en qué? En vivir la palabra de Dios y en vivir la santidad de la palabra de Dios. Ahí tocaste un tema, de vivir la palabra de Dios. No se trata de solo predicarla sin vivirla. ¿Tú me entiendes? Porque mucha gente la predica, hay mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero poca práctica. ¿Y eso qué pasa? Que es igual como a la universidad. Te enseñan mucha teoría, pero ya cuando llegas al campo tú no sabes hacer nada porque te falta la práctica. Y fíjate de que el mensaje de Pablo a Timoteo, Wilner, es diciéndole, quizás Himeneos y Filipos tienen seguidores. Quizás los otros falsos maestros tienen seguidores. Quizás tienen la aprobación del mundo, pero Pablo le está diciendo, tú no tienes que buscar la aprobación del mundo, tú tienes que buscar la aprobación del cielo. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo la aprobación del cielo? Ay, ¿Qué es lo que me consta a mí que tengo la aprobación del cielo? Por eso decía, muchos se llevan de los aplausos. Y mira lo que te comentaba Samuel hace unos momentos y Eliel también. Dios me ha enseñado, gloria al Señor, de que de la misma manera que yo puedo predicar delante de muchas personas, lo puedo hacer delante de una. Porque la aprobación, yo no la busco de las 100, 200 personas. Yo la busco de aquel que me ha enviado. De aquel que me ha llamado y que me ha sacado de la oscuridad para yo ir a predicar. ¿Cómo yo me he de apropiar de algo que no me pertenece? Cuando entendemos esto, comenzamos a entender qué es realmente ser un obrero aprobado. En cierta ocasión se encontraba Pedro y Métanle Juan. fuego a esto, Se que- encontraban, lo agarraron, lo habían agarrado los judíos, los fariseos, por el hecho de que estaban predicando el evangelio de Jesucristo, anunciando de que al Jesús que ellos habían crucificado era el mismo Jesús que era el único camino al cielo, el único camino a la salvación. Lo agarraron, lo encarcelaron, lo golpearon, lo llamaron, lo sacaron afuera y le dijeron, mira, queremos que de aquí en adelante ya no prediquen aquel evangelio. Queremos que aquí en adelante ya no mencionen aquel Jesús. Y el apóstol Pedro dijo algo con violencia. Es que me conviene a mí obedecer a vosotros antes que a Dios. Me conviene a mí su aprobación de ustedes o la aprobación de Dios. Por cuanto la aprobación que me conviene a mí es la de Dios, yo voy a seguir predicando el evangelio. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, tu aprobación no es con los hombres. Aunque Fileto e Himeneo estén haciendo lo que estén haciendo y aunque venga más violencia, el Timoteo está en una región donde había violencia espiritualmente y Pablo le está diciéndole, esfuérzate y mantente y tú no cambies lo que debes de cambiar. Recuerda que tú estás delante de aquel que te llamó. Tú estás delante de Dios. Recuerda que lo que recuerda que tu responsabilidad no es con el hombre, es con Dios. Para más sencillo, el ministro, el siervo, el que ministra, aquel que está en eminencia, debe de recordar que su responsabilidad es delante de Dios y no delante de los hombres. Porque en el momento que quitamos eso de nuestra vista, dejamos de ser un obrero aprobado. Hace poquito dijeron, muchos son los llamados, Pocos los escogidos. y yo me atrevería a decir que entre esa división están los que ellos mismos se denominan. Los que ellos saben de que están mal, pero buscan la aprobación. Y es lo que vemos ahora en la actualidad. Muchas iglesias, de que vos ves que los mensajes no se basan según lo que Dios da, lo que Dios quiere, sino según lo que el pueblo ellos determinan que necesita. Entonces, ¿cómo podemos ver eso en la actualidad? Si ves, las mega iglesias, lo voy a poner así, las mega iglesias catalogan las iglesias como lo que nosotros los pentecostales y todo, que nosotros estamos, que somos loquitos, que somos raros, porque no seguimos la línea de ellos, porque ahora ellos están siendo aprobados por la gente. Si ves, no quisiera decirlo, pero podemos ver lo quiero decir así yo, las alabanzas de antes, más sencillos con eso. Solo podemos ver las alabanzas de antes comparadas con las de ahora. No quiero decir que todas las de ahora sean malas, pero vemos ahora que muchas de las alabanzas, como que ya no es Dios que se habla. Y siento que esas personas que no están buscando la aprobación de Dios, solo están buscando como que las personas que los siguen a ellos, sean ellos que los aprueben a ellos. La dirección, La dirección. con el camino han podido haber empezado bien, pero durante el caminar, para poder tener más aceptación, se desviaron. Claro.
Y te doy simple ejemplo, que muchas alabanzas ya no hablan de Dios, sino que tú ya no sabes de quién están hablando, pero aman a alguien. Y yo porque muchas alabanzas he escuchado y yo entiendo tu punto. Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque mismo se puede transferir eso a cosas malas, ¿me entendés? Porque tú no sabes ni a quién estás cantando, porque ni se menciona ya el nombre del Señor, ni se menciona el nombre de Jesús, ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni nada. Con tal de que se generalice y que todo el mundo lo pueda aceptar. Y eso viene a ser el gran problema de hoy en día, de que hoy en día muchos aceptan a que sean aceptados y como dijo Adonai, tener views, tener de like, que pueden ser seguidores y todo, pero cuando tú vienes a ver la verdad, que aunque les duela, hay que aceptarla. La exhortación, aunque duela, que hay que cambiar las cosas, hay que cambiar. Que te guste o no te gusta, y tú tienes que cambiar al día al día. Y para eso tienes que estar con la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que te va a ayudar a cambiar y avanzar conforme a la voluntad de Él. Pero te voy a decir otra cosa también, que no es como porque empezás que ya estás aprobado. Eso es un proceso, mano. Un proceso que día a día Dios va a ir trabajando contigo hasta el día. Él dice, hasta que llegue el día del Señor. Y Él es el que te va a decir. Pero tú lo más importante de entre todas las cosas es tu comunión con Él. Porque yo te voy a decir, yo estuve en cultos, hermanos, donde y hablo sobre todo cuando andaba antes predicando, que la gloria de Dios caía y wow, eso era, danzaban todos en espíritu ahí, era la gloria de Dios. Y habían otros cultos después, donde nada, y yo me afligía, varón. Y yo me decía, Señor, pero no te moviste, quizás no como yo quería. Entonces, Dios trató conmigo en esa área y no me da pena hablarlo porque yo sé que hay muchos jóvenes o gente que van a empezar a predicar. No te dejes llevar por lo que ves. Deja que Dios trabaje conforme a su voluntad. Y con el tiempo vas a ir aprendiendo que Él no se mueve solamente en el fuego, sino que también en el viento apacible. Gloria a Dios. Y conforme vas ahí, vas a ir conociendo a Dios y cómo Dios trabaja, que a la final te voy a decir una cosa, que hoy en día tú me preguntas, yo te digo que Dios haga lo que Él quiera. Porque no hay una obra más linda, que no puede ser más linda que la que sale de sus manos. Así es. Amén. Y hablando de todo esto, gloria al Señor, hablamos de que pues no es en la fama, la aprobación, no está en los views, no está en los aplausos, pero me surge la pregunta, y es de que quieras o no, en un aspecto o en el otro, todos aquí ministramos, todos aquí, ya sea predicamos, ya sea somos músicos, ya sea enseñamos, o lo que sea que hagamos en la obra del Señor, todos aquí hacemos algo para Dios. Pero mi pregunta es, si el que quiera fluir, el que fluya, gloria al Señor, ¿a partir de qué momento siento yo que estoy aprobado? ¿A partir de qué momento puedo ser considerado o me puedo considerar yo mismo aprobado? Mira, yo te voy a decir algo. Lo mejor es que sientas que nunca lo sos. Y te digo por qué. Porque eso va a causar en ti a quererte perfeccionar día tras día. El día que tú te digas, si yo ya estoy aprobado, yo conmigo ya estuvo. No, varón, sigue mejorándote, sigue cambiando, sigue avanzando. Y lo más importante, como yo les dije de Dios, es la comunión con Dios, porque Él es el que te va a enseñar. Y leyendo la palabra, porque ahí te va a ir guiando y te va a decir qué es lo que tienes que sacar, qué es lo que tienes que quitar. Mira, se te subió la fama a la cabeza, bájala. Él es el que te va a venir y te va a decir las cosas tales como son. Y así como Él te las dice, es importante que tú la digas también al pueblo de Dios. ¿Me entendés? Porque tú no lo haces ¿cómo te puedo decir? Para que esté lindo el asunto. Tú lo haces para que la gente se acerquen a Dios. Y si es necesario decirle que hay cosas que hay que cambiar, dígala. Aunque se enojen, aunque se molesten, tú lo que buscas es que ellos se acerquen más a Dios, como tú día a día estás buscando acercarte a Dios. Entonces, de una manera u otra, Dios cuando aprueba, digamos, ¿no? Sí hay respaldo de Dios, porque Dios te respalda. Es como decir, tú vienes y tú das una palabra y Dios la respalda y no permite, como a Samuel, que caiga al suelo. Dios te está respaldando. Dios está diciendo, este es mi siervo. O como me ha pasado que una hermana me llamó, hermano Sammy, mire que usted ya regresó, ya está como están las cosas. Y yo, estamos bien, estamos arrancados y todo. Me dice, ok, es que yo soñé con usted. Y le digo, ¿qué soñó? No, que usted venía y me decía, así te dice Jehová, y me daba palabras proféticas en el sueño. Yo le dije, hermana, gloria a Dios. ¿Cómo yo lo tomé?
este es un respaldo de Dios. Dios me está diciendo, estás bien, estás avanzando bien. Pero yo sé que todavía tengo cosas, como todos. Pero muchas veces el respaldo es por la necesidad de la persona. O sea, para mí, yo considero de que el respaldo muchas veces no tiene que ver con aprobación, tiene que ver con necesidad. Por eso hago la pregunta de desde qué momento, a partir de qué momento, porque Pablo le dice a Timoteo en una ocasión, le dice, aviva el don de Dios que hay en ti, ¿verdad? Porque probablemente había menguado ese fuego en Timoteo. Pero después Pablo le dice, Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, claro, uno en humildad, ¿verdad? Uno nunca se va a sentir aprobado. Pero me llama la atención lo que dice Pablo en Primera de Corintios 9:27 que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo reconocía y él decía, mira, ahora mismo yo tengo una aprobación que viene de parte de Dios, pero puede ser que me corrompa y venga a ser eliminado de entre ustedes. Yo siendo heraldo entre vosotros, pueda que sea eliminado. Y por eso tomo esta referencia para conectarla con Timoteo. Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, tú también procura ser aprobado. ¿Quién era Pablo? Uno de los mayores apóstoles. Por causa de Pablo ahora tenemos quizás la mitad del Nuevo Testamento. Por causa de Pablo hoy tenemos muchas cartas que son doctrinales. Las cartas de Pablo son columnas doctrinales esenciales en el cristianismo. Entonces, por eso yo pregunto esto, yo pregunto, ¿desde qué momento uno puede decir como le dijo, o uno puede tomar las palabras que Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado? ¿Desde qué momento yo me siento aprobado? ¿Desde qué momento puedo ser aprobado por Dios? Mira, cuando seguimos leyendo lo que es eso de Timoteo capítulo 2, verso 20 y 21, me llama la atención algo. El versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro Ahí está. y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son de usos honrosos y otros más para usos viles. Así que, mira, escucha bien lo que dice versículo 21, que es donde me quiero centrarme un poco. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Si te resumo esto, si alguno se limpia estas cosas, será aprobado delante de Dios. Y cuando vemos las cosas en el cual el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, le está diciendo primeramente, evita profanas y vanas palabrerías. El ministro tiene que evitar eso. Aquel que está en eminencia debe de evitar profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a qué, más y más a qué, a la impiedad. Porque y da el ejemplo de Himeneo y Fileto, en pocas palabras, para ser aprobado. Por eso dije, para ser aprobado primeramente, traza bien la palabra, vívela, como la predicas, vívela. Para ser aprobado delante de Dios, huye de las pasiones juveniles. Es decir, sujeta tu carne. Para ser aprobado por Dios, vive la justicia. Es decir, vive mi palabra. Que sea el día a día. Para ser aprobado por delante de Dios, ten fe. Practica el amor y practica la paz. Para ser un obrero aprobado no es simplemente decir yo predico y el respaldo está delante de Dios. No, es más que eso. Gloria a Dios por el respaldo, gloria a Dios por la predicación. Pero Gloria para a ser Dios. un obrero aprobado hay más que eso. Tengo que autoanalizarme y entender y ver si estoy viviendo conforme a como está en la palabra. ¿Cómo yo sé que soy un obrero aprobado? Cuando a la luz de la palabra, que es el espejo, yo me veo bien. Gloria a Dios. Y es lo que decía Samuel hace unos minutos, los frutos del Espíritu, bueno, el fruto del Espíritu Santo en nosotros reflejará si estamos siendo aprobados. Y es de que hay algo que quizás pasamos por encima, y es de que Pablo le dice como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Exacto. O sea, le está diciendo que nadie tenga algo que decir en contra de ti, que seas aprobado sin vergüenza alguna.
Ujú. que seas aprobado sin tacha alguna, porque entonces serás un obrero aprobado. Y me llama la atención lo que dice, gloria al Señor, la carta, gloria a Dios, que le dice, le comienza a decir y dar las recomendaciones a Timoteo, diciéndole, eh, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, Para nada. sino amable para con todos, apto para enseñar, Ay, Padre, sufrido, me provocaste, Adonai. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mira, mira, hay gente que le gusta sembrar contienda. Y después, aparte, después de eso, pretenden ser aprobados delante de Dios. Dice que el siervo no debe ser contencioso, sino que debe de ser amables para con todos, para el que está en eminencia como para el que no lo está, Ujú. para el rico como para el pobre, para el que está bien socialmente como para el que no está, es decir, no hace distinción de persona. O sea, cuando vemos y el apóstol Pablo en el capítulo 2 le está dándole la respuesta a Timoteo. Le está diciéndole, Timoteo, tú ya sabes, te estoy dando el cómo presentarte a Dios aprobado. Te lo estoy dándotelo en esta carta. Procura. Mira, me gusta mucho. Mientras leía un poco y estudiaba, me llamaba la atención porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 15, procura presentarte a Dios como obrero aprobado. Amén. El apóstol Pablo sigue escribiéndole y le da 3 referencias a Timoteo. Le pone la referencia como obrero, Mm. le pone la referencia como instrumento y le pone la referencia como siervo. Como obrero le dice aquel que traza bien la palabra, aquel que le enseña bien. Como instrumento le dice que tiene que ser un instrumento limpio, de corazón limpio, y donde viene que se aparta de él, que se aparta de las pasiones juveniles, sigue la justicia, etcétera, etcétera. Y en el tercero le dice, como siervo, Ujú. que no es contencioso, sino es que es amable con todos. Se lo está resumiéndose y todo. Cuando unimos aquellas 3 ilustraciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, podemos entender y podemos decir, hasta este punto yo puedo decir, estoy aprobado delante Come de on. Dios. Por eso es que en cierta ocasión, cuando los apóstoles o los 3 apóstoles están con Jesucristo en la en la transfiguración, perdón, dice que se le presenta a Jesucristo al lado, se le presenta a Moisés y Elías. Bueno, pasa lo que pasa y después escuchan una voz que dice, este es mi hijo amado. A él oírle, Dios diciendo, este es el siervo que yo he aprobado. A él oírle. Cuando vamos y vemos la vida de Jesucristo, Jesucristo fue un obrero que predicó la palabra como era debido. Por eso es que tenía problemas con los fariseos. Por eso es que tenía problemas con los escribas. Por lo que los escribas vivían una cultura, vivían enseñanza o dogmas humanos, lo tenían por encima de la palabra. Y Jesucristo vino a desafiar y a corregir eso de que la palabra es primero. Y la comenzó a enseñar como estaba escrito. 2, Jesucristo como instrumento dice que aunque estuvo como hombre y caminó como hombre, en él no se halló pecado. Jesucristo se mantuvo, fue tentado en todo, dice la Biblia, pero se mantuvo. Yo sé, no estamos a la altura de Jesucristo, pero lo podemos mantener. Poderoso. Tercero, Jesucristo no fue alguien que generó contienda, porque lo que le enseñaron era para crear contienda, sino para traer luz. Ahora Jesucristo era amable con todo. Cuando vemos Jesucristo llenó digámoslo así, aquellas cosas necesarias para decir, por eso es por el cual Dios dijo, este es mi hijo amado, Yes. oírle a este. Ahora, la pregunta, y me voy a tomarme este espacio para decir, la pregunta es, ¿qué dice Dios de nosotros? Poderoso Dios. Porque yo me puedo autopercibir que estoy aprobado. Y es otro Es problema. otro problema. Porque yo puedo decir bajo mi razonamiento, yo estoy dando frutos, yo soy amable, yo soy esto y esto. Pero al final es Dios quien decide quién está aprobado ante Él. Es que mira, el verdadero concepto de alguien aprobado es alguien
o sea, no es un mérito, un mérito humano en sí. No. El ser aprobado es un fruto de una vida rendida y capacitada por el Espíritu En Santo. eso se resume. Mira, Pablo le dice a Timoteo, no le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, Dios. a Dios. No estamos hablando de la gente, no Ujú. estamos hablando de la gente de la iglesia. Es que que- querer ser aprobado por gente es un símbolo de desaprobación de Dios. Exacto. No, es que Repite eso, repite eso. Querer ser, gloria al Señor, aprobado por la gente es un símbolo o es una señal de que es desaprobado por Dios. Ay, padre. sí, no. Sí, porque como como le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia, procura, trata, intenta Lo más que lo puedas. más que puedas. Cuando te presentes delante de Dios en tus oraciones, cuando busques a Dios, Ujú. procúralo, trátalo y haz todo lo posible. ¿Para qué? Para que Dios te escuche, para que Dios sepa que tú estás, ¿me entiendes? Esforzándote para la obra y predicando la palabra como se debe de predicarla. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que piensa que porque en la iglesia ya tienen algo, un puesto o una cierta autoridad, Ujú. piensa que ya pueden hacer y deshacer y que son aprobados. No lo digas, no lo digas, no lo no. digas. La cosa es cuando es con Dios, cuando tú te arrodillas en tu cuarto y te encierras ahí es cuando tú hablas con Dios y es Dios el que ve que sí o no. Poderoso ¿Me Dios. entendés? Pero mucha gente piensa que porque ya están en la iglesia, ya Dios está con ellos, que Sí. ya estuvo, que ya la hicieron, que ya poco le faltan alas Sí. para que vuelen al cielo. ¿Cuál Y es, eso no es así. qué es lo contrario a alguien que es aprobado? Alguien Reprobado, desaprobado. podría ser. Alguien desechado, ¿verdad? Uf. Dale. ¿Lo suelto o no lo Suéltalo, suelto? suéltalo. Decilo. Saúl, aun cuando ya era desechado, seguía ejerciendo el reinado cuando alguien más que había sido aprobado por Dios ya estaba ungido. Hay personas en los altares que Dios hace tiempo que los desechó, que Dios hace tiempo que ungió a alguien más para ocupar esa función. Yo vine a provocar a alguien aquí. Come on. Que Dios hace tiempo, gloria al Señor, que dijo, ya este no es mío. Que siguen ejerciendo función como si fueran aprobados. ¿Cuál es el problema ahí? Que Dios lo que ve no es la estatura de una persona, ve el corazón dentro de la persona disponible para el servicio con Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia de alguien que es aprobado, alguien que es desechado? Hay personas, y perdón que tenga yo que decírselo, hay personas en las iglesias, en los altares, que hace tiempo que fueron desechados por su mala manera de vivir, siendo cristianos viviendo una vida de mundanos, siendo cristianos viviendo una vida de impíos. Y me voy más allá, siendo cristiano y viviendo una vida de iniquidad. Porque el pecado se convierte en iniquidad. Ese código me lo soltó alguien por ahí, gloria al Señor. El pecado se convierte en iniquidad cuando se practica continuamente. Y hay personas en las iglesias practicando pecado continuamente que Dios hace tiempo que los desechó. Por eso yo preguntaba, ¿cuál es o qué es lo que a mí me dice que soy aprobado? No, mira. Cuando hablamos me pusiste el ejemplo de David. Saúl estaba desechado, desaprobado, pero David aprobado. Y yo quiero decirle a aquellos que se creen ser aprobados, pero pasan por encima del desaprobado. No lo digas. El aprobado sabe esperar su momento. Pónganle mute al micrófono. El aprobado no pasa por encima. Mira, hay gente que para ser aprobado delante de los hombres pasa por encima de los demás. Come on. No, David supo esperar. Ey, pero espérate, David, Saúl ya ha sido desechado, tú eres el nuevo rey, quítalo del reinado. No, mi tiempo va a llegar. El obrero aprobado sabe mantener y esperar su tiempo y analizar y esperar en Dios. No pasa por encima del que está desechado. Antes más sigue honrando, ay Dios mío, sigue honrando al desaprobado, Vamos. aunque ya ha sido desechado. Mira, David es un ejemplo genuino de alguien que ha sido aprobado para una obra. Dios lo escogió, Dios dijo, voy a proveerme a alguien conforme a mi corazón. Vio a David, lo llamó. Y yo creo que en este día hemos venido a hablar con gente aprobada. Gente aprobada, gente que tal vez está esperando su momento, sigue esperando que el aprobado
le llega su momento. Yo siento la presencia de El Dios. aprobado, si Dios habló, el aprobado le llega a su momento. El aprobado no tiene que por qué desesperar. Ay, Dios mío. No. El aprobado no tiene por qué desesperarse. No, porque el aprobado tiene que tener la convicción y la paciencia de saber que si he sido aprobado por Dios, Dios me va a poner en el Va- lugar que Él dijo que iba a estar. Vámonos más profundo. Hay gente que está a punto de ser aprobada que por causa de la desesperación Ujú. van a ser desechadas o han sido desechadas. Padre amado. Fluye, fluye, Es que, fluye. es que ahí caemos en algo Pero- ahí que caemos en algo que no quiero regresar atrás, pero se adelantan y segundo, se basan en la aprobación del pueblo, cuando tal vez Dios ya les ha dado y por saltar o por quemar las etapas, por quemar el proceso, pierden la aprobación. Vamos. Mira. En David vemos al ministro aprobado. Perdón que regrese a David, que hay algo en David que tienen que soltar. Que el Señor nos ayude. En David vemos a un ministro aprobado. Dios lo escoge. Mira, ¿sabe por qué Dios escoge a David para ser rey de Israel? Aparte de su corazón, es que Dios vio que David arriesgaba su propia vida por una oveja. Y Dios dijo, si este la arriesga por una oveja, ¿cuánto más por uno de mi pueblo? Ese es un obrero aprobado. Aquel que sabe sacrificarse por ay Dios mío, por el prójimo. Por eso Cristo en cierta ocasión dijo, en esto se resumen la ley y los profetas: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Como a ti Como a ti mismo. mismo. Ese es el aprobado. Y hay gente que está escondida, Padre. hay gente que está escondida, hay gente que está inactiva, hay gente que está en la silla de atrás, Suéltalo. que están más aprobados que el que Que los está que están al enfrente. frente. Exacto, ahí estoy de acuerdo. Hay gente que está como David, inquiriendo en la cueva. Gente buscando palabra en la cueva. ¿Por qué? Porque están aprobados. Y hay otros que están en el reinado habiendo sido ya desaprobados por Dios. Pero lo bonito de esto, que aunque cuando querían ungir a un rey, hicieron pasar a 7 primero, igualmente le llegó el turno a David. Esto es para los que se han mantenido y han guardado su palabra y están esperando. Tarde o temprano va a llegar tu momento. Exacto. En una ocasión prediqué bajo el tema Dale. te dejaron Dale te tú, porque dejaron yo para no el es- final. dale tú. En una ocasión prediqué bajo el tema te dejaron para el final, haciendo referencia de que David, siendo el ungido del Señor, lo dejaron para el final. ¿Por qué? Porque en el final estaba la esencia. En aquel que estaba metido en el campo con las ovejitas, ahí estaba la esencia. Me recuerdo eso, que la misma predicación llevé, pero bajo el tema el octavo hijo. Fuego. El octavo hijo, que aunque pasaron 7, tenían que llegar el octavo. Porque Samuel dijo, hey, no nos sentamos a la mesa hasta que no venga el octavo. Para Hey, va a llegar tu momento. Y yo creo que estamos en un tiempo donde Dios va a limpiar. Ay, mi alma alaba a Dios. Va a llegar un momento donde Dios va a tener que limpiar y sacar lo desaprobado para meter lo que Él ha aprobado. Saúl siguió reinando, pero llegó un momento en el cual Saúl se le terminó su reinado, porque Dios estableció que en ese momento iba a reinar ya David, y Dios tenía que poner en orden Israel. Come on. Entonces, mi alma alaba a Dios, yo siento presencia. Fluye. Y va a llegar un momento, o está llegando ese tiempo donde Dios está limpiando. Y por eso hay limpieza ahora. Dios tiene que pasar, perdón, va a sonar fuerte, pero Dios tiene que pasar la escoba. Y va a tener que limpiar y sacar lo desaprobado y establecer lo que Él ha aprobado. Por eso es que se les dice a las personas, hey, tu momento va a llegar. Si ciertamente fue Dios que habló, Samuel, tu momento va a llegar. Hay que ser paciente conforme a la voluntad de Dios, porque dice la palabra que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su hora, conforme a la voluntad de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Y yo creo de que hay muchas personas que en los últimos momentos, en los últimos tiempos, y mismo ahora, yo lo estoy viendo, que mucha gente se van a querer levantar ahora a predicar y a predicar la palabra, a dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Amén. Yo lo creo muy profundamente en mi corazón. Y la idea también es de que todos crezcan, ¿me entiendes? Y que puedan avanzar y predicar de la verdad. Yes. Amén. Porque sí hay un Saúl, pero David tuvo su tiempo, mano. Exacto. Y Dios usó a Saúl para forjarlo a él con paciencia.
¿Me entendés? Ay, Padre. Porque muchas veces lo hubiera podido haber matado, pero no lo hizo. Dios lo usó a Saúl para forjar a David, a un rey David, que pueda ser un rey con misericordia y con amor. Pero que, Es- mira, ay, perdona, pero ¿quién fue que escogió a David y lo hizo su paje de armas? Saúl. ¿Y dónde fue que Saúl. David aprendió a ser un guerrero? Ajá. Fue con Saúl. Es que hay gente que está desaprobada, pero está calificando el aprobado. Come on. Dios lo está usando para capacitar al aprobado. Mira, es que Dios, me gusta cuando entendemos, bueno, a la final nunca terminaremos de entender 100% el obrar de Dios, pero cuando podemos analizar algo y por medio de la palabra nos damos cuenta de que Dios lo hizo con Saúl y Dios lo está haciendo en este tiempo. Yes. Usó a un Saúl para capacitar a un David, es decir, para meterlo en el mismo palacio. Porque ¿por qué fue que David llegó al palacio? Por la necesidad que había en un Saúl. Y se casó con la hija Y también. hasta con la hija. Ahora, él esperó su tiempo, fue aprobado, Amén. pero ya cuando fue aprobado, cometió error y le costó caro. Entonces ya los que están esperando su tiempo son aprobados. Cuando ya esté en su momento, cuidarse de no cometer. Por eso es de procurar con A eso es lo que vamos. diligencia. Exacto. Que no es porque ya estás ahí, que ya... No, por eso dije desde el principio, es mejor ni pensar que estás, sino que trata todas las veces que te ríes, decirle, Señor, yo sé que me falta, ayúdame. Y uno sabe, ¿eh? Claro. Por ejemplo, cuando uno no ha orado un día, vamos a decirle, o algo, uno sabe la necesidad que tiene o que está mal porque no le ha dedicado el tiempo que Dios se merece. Uno lo sabe. Entonces a eso es lo que voy. David, él quemó su tiempo, pasó, fue aprobado, estuvo en el reino, pero ya cuando estuvo allá, no lo hizo con diligencia lo que solía hacer antes. Hagamos un paréntesis, hermano Donay. La gente necesita un saludo en el día de Gloria al hoy. Señor. Yo veo que aquí se enciende la cosa, amén, y no los hemos olvidado, sino que estamos gozándonos aquí en la palabra del Señor, amén. Asimismo quiero saludar, gloria al Señor, a aquellos que nos están viendo, amén. Quiero saludar a nuestra hermana Evelyn Miranda, gloria al Señor, hermana Wendy, Stephanie Quiñones, amén. Quiero saludar al pastor Jairo Peña, gloria al Señor, Gloria a a mi Jesús. hermana Giovanni Francisco, gloria a Dios, a mi hermano Isaac Israel Duarte, amén. A nuestra hermana Elizabeth y a todos aquellos que nos están saludando ahí, gloria al Señor, que están compartiendo con nosotros a esta hora, gloria al Señor, en la cual probablemente usted está haciendo quehaceres, probablemente usted está cenando, ya terminó de cenar y agarró este tiempo, gloria al Señor, para poder escuchar, gloria a Dios, la palabra del Señor y déjeme decirle que se lo agradecemos mucho, gloria al Señor. Lo agradecemos mucho que nos apoye con un like. Le agradecemos mucho que nos apoye siempre ahí compartiendo, gloria al Señor. Que poco a poco, gloria a Dios, la palabra está siendo predicada. Y muchos predican la palabra por contienda. Muchos predican la palabra por hacerse conocidos. Pero en cuanto a mí, y yo sé que es el mismo sentir de mis compañeros, nosotros predicamos la palabra porque amamos a Dios. Amamos sus escrituras y amamos, gloria al Señor, hablar de las delicias que hay en ella. Así que muchas gracias a todos aquellos, amén. Vuelvo y digo, si usted puede compartir, darle like, gloria al Señor, para que este mensaje llegue más allá, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Me llamó la atención un comentario, es un poco larguito, pero creo que vale la pena leerlo. Mira lo que dice. Frente a los hombres vanos que están deseosos de presumir de ingeniosidad en su búsqueda de aplauso humano, Timoteo debe de evitar el absurdo deseo de exhibirse ante los hombres y buscar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Escucha esto. Al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y hacemos. Gloria a Amén. Dios. Que cuando Dios nos examine, no encuentre en nosotros nada indigno, por lo cual tengamos que sufrir vergüenza. Gloria a Dios. Qué profundo. Ese era el trabajo de Timoteo. No buscar aprobación humana, no buscar aprobación de ningún hombre. Timoteo tenía que procurar estar en el estado necesario
en el cual cuando él se presentase y llevase a cabo eh, el ministerio, ejerciendo su ministerio, no tuviese nada que delante de Dios y de los hombres de qué avergonzarse. Gloria a Hoy Dios. en día hay gente ministrando y en los altares parecen querubines, parecen arcángeles, parecen gente que ya están transformadas, pero en el pueblo no tienen buen testimonio. Mm, Cuando se bajan, sus testimonios no es bueno. Hay gente, ay Dios mío, que en los altares son uno, pero en sus hogares son otros. Gloria a Dios. Hay gente en que en los altares, en las iglesias son uno, pero en sus trabajos son otros. Bendito Dios. Si Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, recuerda, y repito, recuerda que tú estás delante de Dios y todo lo que tú eres y haces, Dios va a determinar a la final si serás aprobado o no serás aprobado. Porque escúcheme esto, estamos hablando de la aprobación, pero habrá una aprobación y una desaprobación a la final que le pertenece a Dios decidir. Gloria a Dios. Así que depende de nosotros, amén, procurar y estar nosotros en ese estado. Ese era el trabajo de Timoteo. Así que yo puedo decir, para darle la parte a mis hermanos, de que procurar que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Dios. Gloria a Dios. Sea mucho, sea poco, sea para Dios. Y voy a hacer este paréntesis, porque también necesito corregir esto, por favor, y perdónenme que lo Fluya, haga fluya, aquí. fluya, fluya. Porque hay gente que, como dice, es para Dios, lo hacen negligentemente. Es para Dios, por eso no vengo a ensayar alabanzas con los músicos. Ay, santo. Es para Dios, por eso no me preparo bien para la predicación, pero es para Dios. No, a Dios no le gusta, ay Dios mío. A Dios, Dios hay que Dios, darle. Dios- Pero mira, es lo mismo cuando está el predicador allá arriba en el altar y dicen, alaben a Dios, canten a Dios. Pero cuando ese predicador se está baja, abajo. No lo digas. No ay Dios mío, no, sí. no alaba a Dios. Y todavía, yo he visto, yo he visto. Muchos ejemplos. Quieren No. bajar los cielos en el altar. Vamos. Tú lo ves, ahí están ahí que quieren que todo el mundo adore a Dios, pero se bajan. No solo no cantan, varón, Se están sentados. están en el teléfono. Ay, Padre, Ay, eso santo. es otro nivel. Oye, hermano, por eso es que a todos los David que Dios va a levantar y que Gloria a va y Dios. que Dios Amén, está lo llamando, creemos, lo creemos. simplemente yo doy un simple consejo, sé el mismo como cuando estás en comunión con Dios en tu cuarto. Si tú adoras a Dios en tu cuarto y buscas a Dios, cuando tú vas a la iglesia, busca a Dios, canta a Dios. Como si estuviera, es porque en realidad tú estás ahí adorando a Dios como si estuviera en tu cuarto, Amén. porque no te tiene que importar quién está alrededor tuyo. Pero yo he visto demasiado que no, que quieren que todo el mundo adore a Dios, pero cuando ellos se bajan no cantan. Exacto. O dicen, hay que estar dispuesto, hay que darlo todo por Dios, pero ya a la hora de la hora no hay nadie. Así es. ¿Tú me entiendes? La disposición cuando tú lo dices y cuando tú lo predicas, hazlo. Porque es fácil decir, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero es otra cosa ya venir en el terreno y aplicarlo. Yes. Amén. Por eso que cuando hermano Wilder decía del testimonio, todo eso embarca. Porque el testimonio que se da, justamente lo que decíamos al principio, el testimonio que también se diga de ti, Exacto. que no haya nada de qué reprocharte, pero más allá de eso, tu comunión con Dios. Yes. Ojo, con esto no queremos decir que el obrero aprobado no se equivoca. No, No no, no, peca. no, porque aquí todo el mundo Somos todos hombres, fallamos. mientras estemos en este cuerpo, Es que volvemos a caer en el procura con Ah, diligencia. el exacto, esforzarse. Esfuérzate diligentemente, que no sea solo una vez, que sea continuamente tu esfuerzo. Un diario vivir. Y yo creo que hay muchos Davides que están a punto de recibir el Yo aprobamiento he quedado del con cielo. eso, David. Y hay muchos Saúles que están a punto de ser desechados. Y el día de hoy, ya entrando a la recta final, creo que es un llamado de atención a los Saúles que están a punto de ser desaprobados. Por cosas tan pequeñas como la que decía mi hermano Samuel. Con cosas tan pequeñas como las que comentaba mi hermano Wilner. Que tratando o aparentando una vida espiritual, cuando se bajan de ese altar, viven una vida desordenada. Ujú. Que hablando
falacias de una vida santa, viven una vida en pecado. Exacto. Es un llamado de atención a nosotros Ujú. de procurar con diligencia estar presentables o presentarnos delante de Dios Amén. para que seamos aprobados por Él. Y aquellos Davides que están a punto de ser ungidos, de recibir el llamamiento, no te desesperes. No te preocupes que tu momento va a llegar. Ese botecito de aceite tiene tu nombre. Esa puesta de mano tiene tu nombre. Yo me acuerdo una de mis primeras prédicas y yo sé que el hermano Wilner se recordará de eso, que él me metió en el problema, lo voy a decir claro, de predicar bajo el tema Dios se proveerá de una nueva generación. Ujú. Esa predicación marcó mi corazón, no por ser la primera prédica, sino por lo que conlleva eso. Conlleva a un pueblo que ha descuidado la presencia de Dios, pero conlleva a una generación que está dispuesta a servirle a Dios. Hermano, tengo 20 años, pero todavía amo a Dios. Tranquilo, que tú eres de esa generación que Dios se va a proveer de ella. Pero tú que me estás escuchando, que quizás los afanes, quizás tienes una agenda llena predicando por todos lados, quizás no tan llena, pero predicas igualmente, pero que has descuidado la presencia de Dios. Este es un llamado para que vuelvas delante de Él y presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y quisiera dejar la parte a cada uno de mis hermanos que diera su conclusión o últimas palabras. Amén. A mí me gustaría, de mi parte, terminar con esto. El versículo decía, procura con diligencia presentarte a Dios. Va a sonar un poco fuerte, pero muchas veces antes de que nos toque el cargo nos consagramos a Dios. Ay. Me toca predicar, esa semana ayuno. Me toca llevar las alabanzas, esa semana hago vigilia orando. Procura con diligencia presentarte a Dios. Todos estamos todos los días presentes delante de Dios. Entonces, como buenos obreros del Señor que somos, las 24 horas del día que Dios nos presta, estar limpios ante Él en lo que más se pueda. Eso es lo que me gustaría a mí Amén. Amén. decir. Yo, para concluir, podría decirnos, porque también quiero hablarme a mí mismo, amén, de que recordemos de que estamos delante de la presencia del Señor y que todo lo que hacemos debemos de hacerlo con el conocimiento de que es para Dios y es por Dios y por lo que Él ha hecho por mí. Ahora, póngame en una balanza todo lo que Dios ha hecho por mí Poderoso y el servicio que le estoy dándole yo ahora a Dios. Es que Dios es digno de lo que le estoy dando hasta ahora, o es digno de darle más, Vamos. o es digno de darle más. Ponen una balanza. Amén. Yo le hablaba con ella y decía, yo creo que hoy es un día para concientizar y decir es que todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios ha hecho, hace por mí, en lo que yo le estoy dándole a Dios, es una buena respuesta a lo que Él está haciendo por mí e hizo por mí. Gloria a Dios. Yo creo que es para meditar, porque yo creo que cada día podemos darle más y una mejor excelencia a Dios. Así que solamente recuerde, estamos delante de Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, bajo la misma motivación, bajo la buena motivación, siempre buscando agradar a Dios y no a los hombres. Así A es. los hombres nunca se les puede agradar a los hombres por completo. Recuerda, no eres moneda de oro. No soy moneda de oro. A Dios, buscar agradar a Dios, que si agradamos a Dios, le agradaremos a aquellos que están con Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Yo por concluir siempre lo diré y siempre lo voy a aconsejar, métete con Dios, métete a sola con Dios, que eso sea tu prioridad, tu comunión con Dios. Lo demás vendrá, las cosas vienen, las cosas van, el dinero también viene y va, las oportunidades vienen y van, pero tu comunión con Dios, Dios siempre va a estar ahí a tu lado. Gloria a Dios. Entonces, que no te importe todo lo que pasa, dice la palabra que el mundo se puede derrumbar, pero Dios es el que te va a sostener. Gloria a Dios.
Entonces, que venga el Saúl, que venga el enemigo, que venga quien venga, tu comunión con Dios, porque tú dependes de Dios y eso debe ser tu primordial. Entonces, cuando Dios dice busca, cuando Pablo le dice a Timoteo, busca con diligencia, procura. Es tratar de tú hacer lo mejor día tras día. No es solo una temporada, no solo es un momento, como dijo Eliel, cuando le toca que predicar, ahí ayunan. U otros que cuando ya se suben el altar, ahí sí sienten a Dios, pero cuando están abajo no sienten a Dios. No se No, sacuden. es en todo momento. No es que mi familia, es mi hermana que está ahí yo siento a Aleluya. Dios. No, varón, es que tú sientas a Dios, que esté quien esté. El sentir a Dios no depende de nada, porque solamente es una comunión entre tú y Dios. Tú puedes estar rodeado del enemigo, pero si Dios está contigo, Gloria a ¿quién va a Dios. estar contra ti? Porque Él está contigo. Por eso es que procura también buscar lo más posible de estar cerca de Dios. Yes. ¿Me entendés? Y entre acercarte más a Dios, Dios te va a ir ayudando para que tú también te puedas santificar y santificar día tras día, porque en esta tierra es verdad que nadie es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Coloquialmente, o bueno, nosotros los miembros de este panel tenemos un dicho coloquial, ¿verdad? Y el dicho es, ¿y cómo lo vivo eso día a día? ¿Cómo lo practico día a día? Y quiero terminar con esto. El obrero aprobado no se define por la plataforma ni por el título. Ujú. El obrero aprobado puede ser un pastor, puede ser un maestro, un líder de alabanza, un mujer, un intercesor, aquel que lava los baños en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a ser obreros aprobados. Hoy muchos quieren brillar, pero no quieren pasar el fuego que hace que el oro brille. Amén. Hoy todos quieren el título, pero no quieren pasar por el fuego que conlleva el título. Pero la verdadera aprobación de Dios es aquella que transforma en la intimidad. Es aquella que se busca y se adquiere en la intimidad. Amén. Y creo que hoy más que nunca la iglesia necesita obreros aprobados. En un mundo tan seco, tan vacío de Dios, en un mundo donde aquellos que estaban en inminencia se han corrompido, necesitan pequeños de entre la multitud que se levanten como obreros aprobados. Hombres y mujeres que vivan para agradar al rey, no para agradar a las multitudes, no para agradar a los que están arriba, no para tocar los escenarios grandes. ¿Qué me importan los escenarios grandes si voy a desagradar a Dios? Exacto. ¿Qué me importa lo que diga el gran predicador que lleva 50 años predicando si voy a desagradar a Dios? He escuchado testimonios de predicadores que les han dicho, no prediques de santidad. ¿Qué me importa a mí que no me vuelvan a invitar si Dios me ha dado una palabra para arremeter en contra del pecado? Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi deber es presentarme o procurar presentarme delante de Dios como obrero aprobado. Así que en esta noche, pueblo, panelistas, doy gracias a Dios porque podemos concluir un lunes más, un mes más, con la transmisión y poder decir o llevarse la pregunta al corazón, ¿acaso estoy siendo aprobado por Dios? Y si la respuesta es positiva, pues así como dijo Pablo, aquel que crea que es santo, pues que se santifique ¿Qué más. más? Aquel que cree que esté firme, pues que vea que no caiga. Pero si la respuesta es negativa, procura acercarte a la fuente de vida para que vuelvas a ser lleno y puedas decir, ahora puedo presentarme delante de Dios. Sin obrero, perdón, sin ser un obrero que tiene de qué avergonzarse. Así que damos gracias a Dios en esta noche, gracias a aquellos que Gloria a nos Jesús. sintonizaron y quisiera culminar con una oración. Gloria a Jesús. Vamos a decir, Padre, gracias te damos en esta hora, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque esta hora podemos sentir tu presencia y sabemos, Padre Santo, que tú nos has hablado primeramente a nosotros. Porque tú, Padre Santo, sabemos que has preparado los corazones y que esta palabra caerá en tierra fértil y que dará su fruto al 100 por 1. En esta hora, Padre, te pido por aquellos, Padre Santo, que están en busca
o que están en esa batalla continuamente procurando ser agradables y aprobados delante de ti. Igualmente te pido por aquellos, Padre Santo, que a través del tiempo se han descuidado y han ido decayendo poco a poco y que se han encontrado en calidad de desaprobados. Te pido que seas tú levantándolos nuevamente, pero sobre todo, Padre, te pido, Señor amado, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿De qué vale, Padre Santo, los escenarios? ¿De qué vale, Señor Jesús, los aplausos? Si solamente, Padre Santo, es tu espíritu que nos basta. Gracias te damos en esta hora, Padre, por aquellos que nos ven, que nos vieron y que nos verán, Señor Jesús. Te pido que seas tú obrando en cada momento a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga y recuerde que esto es una voz que clama, un Aleluya. contenido que Que edifica. edifica. Gloria al Señor. Que el Señor me lo bendiga. Shalom.